El salón más caro de Guadalajara, 300 invitados. Y entonces, 6 copas estallaron contra el suelo. El champán manchó el saco italiano de Rodrigo Castellanos, el hombre más poderoso de Jalisco. En el centro del salón, de rodillas, una camarera recogía los pedazos de vidrio con las manos temblorosas. Un hilo de sangre descendía por su dedo. 300 miradas. Nadie se movió. Rodrigo tampoco. Ajustó el puño del saco y decidió humillarla. Mírate, ni siquiera sabes sostener una bandeja. ¿De verdad crees que tienes el nivel para trabajar aquí? Retírate antes de que arruines algo más. Silencio. Ella respiró hondo. No lloró. Se puso de pie. Y entonces, un collar se deslizó desde debajo de su uniforme. Una pequeña estrella de plata, con una grieta en uno de sus brazos. Rodrigo dejó de respirar. No podía ser. Un patio de tierra, un orfanato olvidado, 2 niños sentados en un escalón. Él con 10 años atando ese mismo collar alrededor del cuello de una niña que lloraba, y prometiendo, cuando crezca, me voy a casar contigo. El lujo desapareció, porque la mujer que acababa de humillar era la niña a quien le había prometido amor eterno. Ella lo miró. Por primera vez en muchos años, Rodrigo no se sintió poderoso. ¿Qué ocurre cuando te conviertes exactamente en aquello que juraste odiar? Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. 3 horas antes, la ciudad de Guadalajara resplandecía esa noche, como si alguien hubiera derramado miles de estrellas sobre el asfalto. Desde el último piso del Hotel Gran Pedregal, las luces de la metrópoli se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y en el salón de eventos más exclusivo de todo Jalisco, los hombres de traje oscuro y las mujeres de vestido largo conversaban en pequeños grupos con esa naturalidad calculada que solo existe entre quienes han olvidado lo que fue no tener nada. Rodrigo Castellanos Vega tenía 32 años, cabello negro con algunas hebras de plata en las sienes que lo hacían ver no mayor sino más imponente, y una mirada que la gente describía de maneras distintas según cómo los hubiera tratado. Serena para sus aliados, fría para sus rivales, vacía para quienes lo conocían de verdad. Era el anfitrión de la noche, presidente de Grupo Castellanos, conglomerado de bienes raíces, agroindustria y distribución logística que empleaba a más de 4,000 personas en 5 estados del país. Había construido todo eso en 12 años. Cada peso, cada contrato, cada alianza, los había trabajado con una disciplina que rozaba la obsesión. Esa noche era la gala anual de la fundación que llevaba el apellido de su difunto padre, un evento que él mismo había creado no por vocación filantrópica, al menos no ya, sino porque los asesores de imagen le dijeron que era necesario. Rodrigo hacía lo necesario, siempre. Se acomodó el nudo de la corbata frente al ventanal y observó el salón con esa expresión de quien supervisa una maquinaria. Todo funcionaba. La orquesta tocaba en el nivel exacto de volumen para permitir conversaciones sin interrumpirlas. Los canapés circulaban con precisión. El bar tenía la iluminación correcta. En una mesa, el gobernador reía con 2 constructores a los que Rodrigo necesitaba mantener contentos. En otra, una senadora sostenía su copa con 3 dedos y miraba el techo como quien ya contó cuánto va a pedir. Rodrigo tomó un vaso de agua mineral y se alejó del ventanal. En ese momento vio algo que casi nunca veía. Un mesero joven, de no más de 20 años, derramó un poco de salsa sobre el mantel al servir. El comentario que llegó desde la mesa fue inmediato, seco, público. El chico se disculpó con la cabeza agachada y el cuello rojo. Rodrigo observó la escena desde lejos. No dijo nada, no intervino. Solo miró y sintió algo que ya no sabía nombrar, algo que antes hubiera identificado como vergüenza ajena, pero que ahora simplemente archivó y siguió caminando. Ese fue el primer momento en que algo dentro de él crujió, aunque no lo supo hasta mucho después. Melissa Fuentes Rojas tenía 29 años y llegó al turno de las 7 de la tarde, con los pies ya cansados de otro turno que había cubierto por una compañera enferma. Llevaba el cabello oscuro recogido en un chongo limpio, el uniforme planchado, porque ella misma lo planchaba cada noche antes de dormir, y un collar delgado de plata que nunca se quitaba, ni para dormir, ni para bañarse,
ni para trabajar. Era tan parte de ella que los compañeros del hotel habían dejado de preguntarle por qué lo usaba. Había entrado a trabajar en el Gran Pedregal hacía 2 años, primero como asistente de banquetes y luego como coordinadora de servicio en eventos, un ascenso pequeño, pero que ella celebró sola en su departamento, con una taza de chocolate y una película que había visto 3 veces. Vivía en una colonia al poniente de Guadalajara, tomaba 2 camiones para llegar al hotel y enviaba cada quincena una parte de su sueldo a su tía en Tlaquepaque, que la había criado después de que, a los 7 años, sus padres murieran en un accidente de carretera. Esa noche le tocó el salón principal, el evento de los castellanos. Su supervisora Remedios, una mujer de 50 años con voz de sargento y corazón de abuela, le dio las instrucciones de siempre: discreción, velocidad, sonrisa y bajo ninguna circunstancia llamar la atención de los invitados. Melissa asintió. Sabía moverse en esos salones como si fuera invisible. Era una habilidad que había cultivado con cuidado, porque sabía que en ese mundo la visibilidad para una trabajadora de servicio casi nunca era buena noticia. Tomó su bandeja con 6 copas de champán y entró al salón. Durante la primera hora todo fue exactamente como siempre: circular, ofrecer, sonreír, retirarse, volver. Los invitados apenas la miraban. Algunos extendían la mano hacia la copa sin desviar la vista de la conversación que tenían. Una señora mayor le preguntó si el champán era francés con un tono que sugería que si no lo era, algo estaba muy mal en el universo. Melissa respondió que sí con la misma sonrisa de siempre y siguió avanzando. Fue a las 9:40 cuando ocurrió. El salón estaba en su momento de mayor densidad. La gente se había movido después de la cena y ahora circulaba en grupos que se formaban y disolvían. Melissa avanzaba entre 2 grupos que de pronto se cerraron sin advertirla. Alguien retrocedió. El codo de un hombre alto golpeó la bandeja desde un ángulo que ella no pudo anticipar. Las 6 copas saltaron. El sonido del cristal contra el piso fue breve y terrible, como un aplauso al revés, y el champán describió un arco perfecto en el aire antes de caer sobre el paletó azul marino de Rodrigo Castellanos, que en ese momento estaba de pie, exactamente donde no debía estar. El silencio fue inmediato, no el silencio total de un velorio, sino el silencio selectivo de una sala llena de gente que deja de hablar en un radio de 6 metros para mirar. Rodrigo bajó la vista hacia la mancha que se expandía sobre la tela. Era un traje italiano que había costado 35,000 pesos. Lo había mandado a hacer en Ciudad de México el mes anterior. Lo llevaba puesto por segunda vez. Levantó la vista hacia Melissa. Ella ya estaba agachada recogiendo los cristales con las manos. Un hilo de sangre comenzó a formarse en su dedo índice, pero siguió recogiendo sin detenerse porque eso era lo que hacías: recoger los pedazos, seguir, no detenerte. ¡Para! La voz de Rodrigo fue baja, pero cortó el aire como algo afilado. Melissa se detuvo y levantó la vista. ¿Sabes cuánto cuesta este traje? Rodrigo no gritó. Habló en ese tono que es peor que gritar, porque no da espacio para ignorarlo. ¿Tienes idea de lo que significa venir aquí y destrozar el trabajo de alguien por no saber por dónde caminas? Melissa no dijo nada. El dedo le sangraba despacio sobre el cristal que sostenía en la palma. ¿Qué? ¿No tienes nada que decir? Rodrigo dio un paso hacia ella, no para ayudarla a levantarse, sino para que el efecto de su presencia fuera completo. No todos nacimos para estar aquí. Eso hay que saberlo antes de ponerse el uniforme. La frase cayó sobre el salón como algo pesado y frío. 2 personas miraron hacia otro lado. Una señora se llevó la copa a los labios. El gobernador carraspeó y retomó su conversación como si nada, pero más despacio, como quien escucha con la periferia. Melissa se incorporó despacio. Tenía el cristal en la mano, el dedo sangrando, el uniforme mojado, y en ese momento, al ponerse de pie, el collar salió de debajo del cuello del uniforme. Era delgado, de plata, con un pequeño dije en forma de estrella de 5 puntas, con una grieta en uno de los brazos, una grieta que había estado ahí desde siempre, desde que alguien lo ató alrededor de su cuello 22 años atrás, en un patio de tierra de un orfanato en las afueras de Guadalajara. Rodrigo lo vio, y el salón, la gente, el champán, el traje, todo desapareció. No de golpe. Fue como cuando apagas el volumen de una televisión. Las imágenes siguen pero el sonido se va, y de pronto estás solo con lo que ves,
y lo que ves no tiene sentido en el presente, sino en un lugar completamente distinto dentro de ti. El orfanato, Casa de la Esperanza. Un patio con un árbol de guayaba en la esquina, una barda de bloc pintada de amarillo que el sol había desteñido hasta dejarlo casi blanco. Un niño de 10 años sentado en el suelo con una niña de 7, que lloraba porque le habían dicho que su mamá no iba a volver. El niño no tenía palabras para eso, pero tenía el collar que le había dado la señora de la cocina, que decía que era de buena suerte, y se lo ató en el cuello a la niña con los dedos torpes de los 10 años, y le dijo: «Ya no llores, cuando sea grande voy a volver por ti, y me voy a casar contigo». La niña se había reído entre lágrimas. «No sabes lo que dices». «Sí sé». Rodrigo Castellanos, que a los 10 años se llamaba simplemente Rodrigo y no tenía apellido que le importara, que durmió 4 años en una litera de metal en un cuarto con otros 8 niños, que aprendió a leer solo con los libros que donaban de vez en cuando, que salió del orfanato a los 16 porque lo adoptó un empresario que lo contrató más que lo adoptó. Ese Rodrigo miraba ahora el collar en el cuello de esta mujer y no podía respirar. «No puede ser», murmuró. Melissa lo miró. Había algo raro en su expresión. Ya no era la furia controlada del minuto anterior, sino algo distinto, algo que ella no supo leer de inmediato, pero que la hizo detenerse. Luego guardó el cristal en el bolsillo de su delantal, tomó la bandeja del piso y se fue. Rodrigo no la siguió. Se quedó de pie en medio del salón con la mancha de champán en el pecho y algo peor adentro, algo que no tenía nombre todavía, pero que era antiguo y pesado y completamente suyo. Remedios apareció de la nada con una servilleta húmeda y se disculpó 3 veces en 30 segundos. Rodrigo dijo: «No importa», con una voz que no era la suya, y pidió que le trajeran agua. No durmió esa noche. Se quedó en la suite que el hotel le tenía reservada y abrió la laptop sin saber para qué. La cerró. Se paró frente al ventanal. Guadalajara seguía brillando allá abajo, completamente indiferente. Pensó en la frase que había dicho: «No todos nacimos para estar aquí». La escuchó en su propio idioma, y tuvo que reconocer que era exactamente el tipo de cosa que él mismo hubiera oído de niño y que lo hubiera hecho sentir exactamente como se veía que ella se había sentido. Pequeño, innecesario, fuera de lugar en su propio mundo. Se había convertido en lo que había odiado. Y no había sido de golpe. Había sido tan gradual que ni siquiera lo había notado. A las 5 de la mañana llamó a su asistente. «Necesito el nombre de la empleada que estuvo en mi evento anoche, la del accidente con las copas». Hubo una pausa al otro lado. «La voy a llamar para...». Solo el nombre. Melissa Fuentes Rojas. La tenía a las 6 de la mañana. Lo que no tenía era idea de qué hacer con esa información, ni con todo lo demás. 3 días después fue al hotel. No en el horario de la gala, sino a mediodía, en ropa casual, sin asistente ni chofer. Preguntó en recepción con discreción. Le dijeron que Melissa estaba en turno, pero en ese momento estaba en una reunión de coordinación. Esperó en el lobby leyendo un periódico que no procesó ni una sola línea. Cuando ella salió de la sala de reuniones y lo vio, se detuvo. Rodrigo se levantó. «¿Podemos hablar?». La expresión de Melissa fue cautelosa. «El señor Castellanos debería hablar con la gerencia si tiene algún reclamo sobre el servicio del evento». «No es un reclamo». Ella no dijo nada, pero tampoco se fue. Eso lo tomó como suficiente. Se sentaron en una esquina del lobby lejos de recepción. Melissa tenía las manos sobre las rodillas y la espalda recta con esa postura de quien no está cómodo, pero no lo va a mostrar. Rodrigo no supo bien cómo empezar, y eso era una sensación tan extraña para él, un hombre que negociaba contratos millonarios sin despeinarse, que casi lo paralizó. «Lo que dije el otro día estuvo mal», dijo finalmente. «Estuvo mal, y no debí decirlo. Te ofrecí una disculpa y la mereces». Melissa lo miró. «Acepto la disculpa». Pausa. ¿Eso era todo? No. Ella esperó. «El collar que llevas puesto». Rodrigo bajó un momento la voz. «¿De dónde lo tienes?». El cambio en la expresión de Melissa fue mínimo pero real. Un endurecimiento suave, como cuando alguien cierra una puerta sin portazo. «¿Por qué le interesa eso?». «Porque creo que yo te lo di». El silencio que siguió fue de los que pesan. Melissa no lo negó de inmediato. Eso significaba algo. «Tenía 10 años», continuó Rodrigo. «Tú tenías como 7. Fue en Casa de la Esperanza, en las afueras de Guadalajara. Había un árbol de guayaba en el patio.
La garganta de Melissa se movió. Sus manos apretaron un poco las rodillas. «El collar tiene una grieta en uno de los brazos de la estrella», dijo él, «porque lo caí al piso el día que me lo dieron y se golpeó contra una piedra. Nunca lo mandé reparar porque la señora Consuelo, que era la señora de la cocina, me dijo que las cosas rotas todavía son cosas». Melissa tardó un momento. Luego dijo, con una voz que era casi la misma de siempre, pero no del todo: «¿Rodrigo?». Él asintió. Ella lo miró durante varios segundos con una expresión que él no supo descifrar completamente. Había reconocimiento ahí, sí, pero también algo más duro, algo que no era la felicidad del reencuentro, sino otra cosa completamente distinta. «El niño que me prometió amor», no le gritaba a quien se caía al piso. La frase fue directa y limpia, y lo alcanzó exactamente donde tenía que llegar. Rodrigo abrió la boca y la cerró. «Llevo 22 años con este collar», continuó Melissa en voz baja, como si midiera cada palabra. «Lo usé cuando trabajé en fondas, cuando limpié casas, cuando estudié en las noches para terminar la preparatoria, cuando entré aquí. Nunca me lo quité porque era lo único que me quedó de ese lugar y de esa promesa». Hizo una pausa. «Y el hombre que me hizo esa promesa me humilló delante de 300 personas sin siquiera mirarme a los ojos. Melissa, ustedes no nos miran». No lo dijo con rabia, sino con algo más calmado y por eso más difícil de ignorar. «Nos toleran. Nos necesitan para que el champán llegue frío y los vasos no estén sucios, pero no nos miran. Yo siempre lo supe de los demás. No esperaba saberlo de ti». Se levantó. Rodrigo también se levantó, no para detenerla, sino porque quedarse sentado le parecía inadecuado. «Yo nunca olvidé quién eras», dijo ella antes de irse. «Tú sí». Se fue. Rodrigo se quedó de pie en el lobby con esa frase dándole vueltas en la cabeza como un objeto sólido. Durante las 2 semanas siguientes, intentó meterse de nuevo en su rutina. Reuniones, contratos, una negociación con un fondo de inversión canadiense, un viaje de 3 días a Ciudad de México. Hizo todo lo que tenía que hacer, y lo hizo bien porque no sabía hacerlo de otra manera, pero algo había cambiado en la temperatura interna de sus días. Era como cuando tienes una piedrita en el zapato. No te impide caminar, pero tampoco la puedes ignorar del todo. Una noche buscó en internet Casa de la Esperanza. El orfanato seguía existiendo. Seguía en las mismas coordenadas, a 15 kilómetros del centro de Guadalajara. La página web era modesta, con fotos de niños en el patio que Rodrigo reconoció de inmediato, aunque los niños eran distintos. El árbol de guayaba seguía ahí, más grande ahora, y la barda amarilla había sido repintada, pero seguía siendo amarilla. La fundación que lo sostenía pedía donaciones. La directora actual se llamaba Patricia Olmedo y llevaba 12 años en el cargo. Rodrigo hizo una transferencia anónima esa misma noche. Una cantidad significativa, suficiente para cubrir gastos operativos por varios meses. Y entonces no pudo dormir de nuevo, no por culpa sino por algo diferente. Por la pregunta de si eso era suficiente, si el dinero hacía lo que el dinero siempre hacía en su vida: resolver, cerrar, saldar, y si esta vez era distinto, decidió ir. No como donante ni como empresario. Fue un martes por la mañana en ropa común, con una caja de materiales escolares que compró en el camino, y tocó el timbre como cualquier persona. Patricia Olmedo era una mujer de 45 años, con lentes, y una energía que no era de reposo sino de movimiento constante, y lo recibió con la cortesía profesional de quien ha aprendido a no emocionarse demasiado rápido con las visitas. Le preguntó si quería un recorrido. Dijo que sí. El patio era exactamente como lo recordaba y completamente distinto. Los mismos metros cuadrados, la misma barda, el mismo árbol, pero los niños que corrían ahí eran reales y presentes y nada tenían que ver con los fantasmas de su memoria. 2 niñas jugaban con una cuerda. Un grupo de niños más grandes discutía las reglas de un juego que ninguno respetaba. En una banca, una niña de unos 8 años estaba sola, con un libro abierto en las rodillas, pero mirando hacia el árbol. Rodrigo se detuvo cerca de ella sin acercarse demasiado. «¿No te gusta el libro?», preguntó. La niña lo miró. Tenía ojos grandes y oscuros y una cicatriz pequeña en la barbilla. Patricia dijo en voz baja que se llamaba Valentina, que había llegado hacía 8 meses, que venía de Chiapas, que no tenía familia conocida. «Sí me gusta», dijo la niña, «pero no entiendo algunas palabras». «¿Cuál palabra?». Ella bajó la vista al libro.
Nostalgia. Rodrigo pensó un momento. Es cuando extrañas algo que fue bueno y ya no está, como cuando recuerdas una cosa feliz y te da un poco de tristeza porque ya pasó. La niña procesó eso. Entonces yo siento nostalgia de mi abuela. Yo también, dijo Rodrigo sin pensarlo, y se sorprendió de decirlo porque era verdad, y hacía mucho que no lo decía en voz alta. Patricia lo miró de reojo. Rodrigo volvió al martes siguiente, y al siguiente. No lo anunció, no lo planificó como una estrategia de imagen ni lo documentó para ningún informe. Iba, ayudaba con lo que hubiera, pintó una pared un día, arregló un grifo otro, jugó fútbol con los niños más grandes, aunque hacía 15 años que no pateaba una pelota, y lo notó en los músculos al día siguiente. Valentina lo fue buscando cada vez, primero con el libro, luego con preguntas, luego simplemente para sentarse cerca, mientras él hacía alguna otra cosa. Un miércoles por la tarde, mientras Rodrigo reparaba el respaldo de una banca con herramienta que Patricia le prestó de la bodega, Valentina se sentó en el piso a su lado. ¿Tú también te quedaste solo?, preguntó. Rodrigo no apartó la vista del tornillo. Sí. ¿Y cómo le hiciste? Alguien creyó en mí cuando yo no sabía en qué creer. Eso fue suficiente para empezar. ¿Y tú vas a creer en mí? Rodrigo dejó la herramienta. La miró. Valentina lo miraba con esa seriedad específica de los niños que han aprendido demasiado pronto que las promesas son frágiles y que preguntan igual de seriedad que si estuvieran firmando un contrato. Sí, dijo Rodrigo, voy a creer en ti. Lo dijo y lo sintió como algo que se fija, como un clavo bien puesto. Esa noche, en su departamento de Providencia, Rodrigo abrió el portal legal de servicios de familia y buscó los requisitos para iniciar un proceso de adopción en Jalisco. Leyó durante 2 horas. Era largo, era complejo, requería documentación, entrevistas, evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, un proceso que en el mejor escenario tomaba entre 12 y 18 meses. Lo cerró, lo volvió a abrir. Llamó a su abogado a las 11 de la noche. ¿En serio?, dijo el abogado. En serio, necesito que empieces a armar el expediente. Rodrigo, esto no es como comprar un terreno. Lo sé perfectamente. Por eso te estoy llamando a ti, y no lo estoy haciendo yo solo. Empieza mañana. Lo que Rodrigo no anticipó fue que la noticia llegaría a su familia antes de que él tuviera oportunidad de contarla en sus propios términos. Su madre, Amparo Castellanos de Vega, era una mujer de 63 años que vivía en una casa grande en Zapopan y que desde que había enviudado 3 años atrás había convertido la gestión de la imagen familiar en su ocupación principal. Se enteró por el abogado, no porque el abogado fuera indiscreto, sino porque era también el abogado de la familia y no supo bien dónde estaba la línea. La llamada llegó un domingo mientras Rodrigo desayunaba solo. ¿Es verdad que quieres adoptar a una niña de un orfanato? Buenos días, mamá. Rodrigo, respóndeme. Sí, es verdad. La pausa que siguió tenía temperatura. Y también es verdad que esto tiene que ver con una mesera del hotel. Rodrigo dejó el tenedor. ¿Quién te dijo eso? Eso no importa, ¿es verdad? Son 2 cosas distintas. Para mí no lo son. La voz de su madre cambió de tono. Se hizo más baja y más directa, que era como ella hablaba cuando dejaba de pretender que la conversación era casual. Mijo, ¿estás bien? Porque desde la gala has estado raro, y yo entiendo que quizás esa noche no te comportaste de la mejor manera, pero no me comporté bien. Fui cruel con alguien que no me hizo nada. Muy bien, eso habla bien de ti reconocerlo, pero de ahí a cambiar tu vida entera, no estoy cambiando mi vida entera. Estoy corrigiendo una parte de ella que se fue torciendo sin que yo me diera cuenta. La semana siguiente vinieron su hermano mayor, Ignacio, y su cuñada Sofía a pasar a saludar, con el pretexto de un encargo que claramente era inventado. Ignacio era 5 años mayor que Rodrigo y llevaba toda la vida siendo el hermano responsable y moderado, lo cual significaba que nunca había hecho nada emocionante, pero tampoco nada que lo avergonzara, y usaba esa neutralidad como argumento moral. Nadie dice que no puedas ayudar al orfanato, dijo Ignacio con cuidado, sentado en la sala de Rodrigo con un café que no estaba tomando. Puedes donar lo que quieras, nadie te lo va a reprochar, pero adoptar es diferente. Eso es permanente. Y si encima de eso hay una mujer involucrada que es empleada de servicio... ¿Empleada de servicio? Rodrigo lo miró. No lo digo como insulto, lo digo como contexto. Hay una diferencia enorme entre los mundos,
Y esas diferencias no desaparecen por buenas intenciones. Tú y yo crecimos en mundos distintos también, Nacho. Tú lo sabes aunque nunca lo hables. Ignacio se incomodó. Sofía miró el café. Lo que yo sé, dijo Rodrigo con voz tranquila, es que estoy haciendo algo que siento que es correcto. Y si eso les incomoda, lo entiendo. Pero no me va a detener. Mamá dice que podría dañar la reputación de Grupo Castellanos. Grupo Castellanos la construí yo. Y si la reputación de una empresa depende de que yo no ayude a una niña huérfana, entonces la empresa tiene un problema que no es mío. Ignacio se fue sin terminar el café. Sofía, antes de salir, se giró y le dijo en voz baja, «A mí me parece bien lo que estás haciendo». Luego siguió a su esposo. Rodrigo no sabía si Melissa estaba enterada de nada de esto. No la había buscado después de esa conversación en el lobby del hotel. Le parecía que si iba a hacer algo, tenía que hacerlo primero por razones que no tuvieran que ver con convencerla de nada, y después ver si había algo que decirse. Pero Melissa estaba enterada. Patricia Olmedo la conocía desde hacía un año, porque Melissa había empezado a ir al orfanato los fines de semana como voluntaria, algo que hacía discretamente y de lo que nunca hablaba en el trabajo. Fue Patricia quien la llamó un sábado. «Hay algo que creo que necesitas saber». Melissa fue esa tarde. Rodrigo no estaba ese día. Era entre semana cuando iba, pero Patricia le contó todo: las visitas, la reparación de la banca, los juegos de fútbol y especialmente lo de Valentina. El proceso de adopción que ya estaba en marcha. Melissa escuchó todo sin interrumpir. Luego se quedó callada durante un momento, mirando el patio desde la ventana de la oficina de Patricia. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó finalmente. «Porque llevas un año viniendo aquí, y quiero a estos niños como si fueran míos, y quiero que lo que pase aquí sea bueno para ellos, especialmente para Valentina». Patricia la miró directo. «Y porque creo que tú tienes información que puede ayudarme a entender si este hombre es real o si es otro proyecto que va a abandonar cuando le cambie el estado de ánimo». Melissa pensó. «No lo sé todavía». «Entonces, averígualo». La primera vez que coincidieron en el orfanato fue un sábado de octubre. Melissa llegó a las 10 de la mañana con bolsas de papel de China y tijeras para hacer una manualidad que había visto en internet. Rodrigo llegó a las 10:15 con una canasta de fruta y sin saber que ella estaría ahí. Se vieron en el patio. El reconocimiento fue mutuo y simultáneo, y ninguno de los dos dijo nada durante un momento. Valentina, que estaba cerca de Rodrigo, miró a Melissa y luego lo miró a él con esa capacidad de los niños para detectar tensión entre adultos. «¿La conoces?» «Sí», dijo Rodrigo. «¿Es tu amiga?» Pausa. «Está por decidirse». Melissa soltó un poco de aire por la nariz, que en otro contexto hubiera sido una risa. «Hola, Valentina». Trabajaron ese día en el mismo espacio, pero sin hablar directamente el uno al otro durante la mañana. Rodrigo ayudó a los niños más grandes a armar un tablero de ajedrez que alguien había donado incompleto y que él fue completando con piezas improvisadas de papel. Melissa enseñó a 5 niños a hacer flores de papel de China. Valentina fue y vino entre los dos grupos con la naturalidad de quien aún no conoce los mapas del territorio adulto. Al mediodía, cuando los niños entraron a comer, Melissa recogía su material y Rodrigo se lavaba las manos en el grifo del patio. El agua estaba fría. «Sé que empezaste el proceso de adopción», dijo Melissa sin mirarlo. «¿Patricia te dijo?» «Sí». Rodrigo cerró el grifo. Se secó las manos en los jeans. Y quiero saber si es real». Lo dijo con una directness que él reconoció y respetó. No era una pregunta trampa ni una acusación. Era exactamente lo que parecía. Una persona que necesitaba saber si podía creer algo. «Es real», dijo él. «¿Por qué, Valentina?» Rodrigo miró hacia la puerta por donde había entrado la niña, porque me hizo una pregunta que solo yo podía responderle, y porque cuando le respondí sentí que era la primera vez en mucho tiempo que decía algo verdadero. Melissa procesó eso. No respondió de inmediato. Luego dobló el rollo de papel de China que tenía en las manos con cuidado excesivo, el tipo de cuidado que se le pone a las cosas cuando en realidad estás pensando en otra cosa. «El proceso tarda mucho y es difícil», dijo. «Lo sé. Estoy en ello. Si lo abandonas a la mitad, el daño es peor que si nunca hubieras empezado». «Lo sé también». Una pausa. «No lo voy a abandonar». Ella lo miró. Y esta vez el mirada fue distinta a la del lobby del hotel. No más cálida todavía, pero sí diferente.
como cuando una cerradura gira un poco aunque la puerta no se abra del todo. «Está bien», dijo, y se fue adentro a comer. Los siguientes 2 meses fueron de un contacto gradual, intermitente, sin declaraciones ni confrontaciones. Se encontraban en el orfanato los sábados, conversaban, primero siempre alrededor de los niños o de alguna tarea concreta, después con más naturalidad. Rodrigo descubrió que Melissa tenía una forma de contar historias que hacía reír a los niños sin condescendencia, que sabía escuchar con una atención que no era pasiva, sino activa, que se enojaba con facilidad cuando algo le parecía injusto, pero que ese enojo duraba lo que tenía que durar y no más. Y Melissa descubrió que Rodrigo, cuando no estaba en su modo de director ejecutivo, era torpe con las bromas, que se ponía nervioso cuando los niños pequeños lloraban sin saber bien cómo reaccionar, que había aprendido a cocinar 3 platillos básicos que hacía bien y que los demás los hacía regular, y que cuando Valentina le contaba algo importante, él dejaba lo que estuviera haciendo completamente, sin mirar el teléfono ni hacia otro lado. Hubo un sábado de noviembre en que llovió fuerte de la tarde y no pudieron estar en el patio. Los niños estaban adentro haciendo ruido y caos, y Patricia había salido a una cita médica. Rodrigo y Melissa terminaron solos en la cocina, preparando atole para todos, él moviendo la olla sin mucha técnica y ella corrigiéndolo sin que pareciera corrección. «¿Cómo terminaste trabajando en eventos?», preguntó él. «Necesitaba trabajo con horario fijo para poder estudiar. Los eventos tienen horarios extraños, pero el sueldo es mejor que muchas cosas». «¿Qué estudiaste?». «Administración hotelera. Ya casi termino. Me faltan 2 materias. ¿De noche?». «Los sábados por la mañana, antes de venir aquí, y en línea lo que puedo». Rodrigo la miró de reojo. No dijo nada durante un momento. Luego dijo, «¿Sabes que podrías trabajar en coordinación de eventos a nivel gerencial con eso?». «Lo sé». «¿Y por qué sigues?». «Porque el Gran Pedregal me da estabilidad mientras termino». Lo cortó sin enojo. «Y porque no tengo quien me patrocine mientras espero el trabajo ideal. Así que hago lo que hay». El punto era obvio, y él lo recibió sin defensa. «Tiene sentido». El atole quedó bien. Los niños tomaron sus tazas y se callaron exactamente el tiempo que tardaron en tomárselo, que fue poco, y luego volvieron al ruido. Valentina se sentó entre los dos con la taza en las manos, y miró a Rodrigo y luego a Melissa alternadamente, con una expresión que en un adulto hubiera sido analítica. «Ustedes 2 se conocen de antes», dijo. «Sí», dijeron los 2 al mismo tiempo. «¿De dónde?». «De aquí», dijo Rodrigo. Valentina miró el cuarto, el patio mojado afuera, el árbol de guayaba sacudido por la lluvia. «¿De este lugar?». «Sí». La niña procesó esa información con la seriedad de siempre. «Entonces, ustedes saben lo que es». Ninguno de los 2 respondió, pero Melissa puso la mano sobre la de Valentina brevemente, y eso fue suficiente. El proceso de adopción llegó a un punto crítico en diciembre. La trabajadora social asignada al caso había hecho 2 visitas domiciliarias y la evaluación psicológica estaba avanzada. Pero entonces hubo un problema con la documentación del estado civil de Rodrigo, una burocracia menor que tomó 10 días resolverse y que en ese ínterin abrió una ventana que la familia aprovechó. Ignacio había contratado, sin decírselo a Rodrigo, a un abogado diferente para revisar el expediente. Rodrigo se enteró porque ese abogado llamó directamente al juzgado de lo familiar con preguntas que ralentizaron el proceso. Cuando lo confrontó, Ignacio no lo negó. «Solo quería asegurarme de que estabas haciendo las cosas bien. No era tu decisión. Rodrigo, mamá está preocupada. Mamá está preocupada por cosas que no deberían preocuparle. El apellido, la imagen, lo que va a pensar la gente en Zapopan». Rodrigo lo miró con una calma que no era frialdad, sino algo más serio. «Yo entiendo que tengan miedos, los entiendo de verdad, pero no voy a dejar de hacer esto. Si interfieren legalmente, respondo legalmente. No quiero llegar a eso, Nacho, pero si es lo que hay, es lo que hay». Ignacio se fue incómodo. 2 días después, Amparo llamó. La conversación duró 40 minutos, y fue difícil pero honesta, el tipo de honestidad que una familia a veces necesita años para alcanzar. «Tengo miedo de perderte», dijo Amparo al final, con una voz que era la de su madre real, no la de la señora de Zapopan. «Desde que murió tu padre tengo miedo de perderte». «No me vas a perder, mamá. Me vas a ganar a 2 personas más». Hubo un silencio largo.
¿Estás seguro de lo que sientes por esa muchacha? Todavía no lo sé del todo, pero sé que me importa lo suficiente como para no apresurar nada. Fue honesto. Y su madre, que cuando quería podía ser muy inteligente, lo escuchó. La audiencia para la adopción quedó fijada para el 15 de enero. Rodrigo tenía ese mismo día una reunión con el fondo canadiense que llevaba meses negociando. Una reunión que no podía reagendarse fácilmente porque el socio principal viajaba desde Toronto. Lo canceló. Su asistente lo miró como si le hubiera dicho que iba a cerrar la empresa. Rodrigo, esta reunión, reagéndala para febrero. Explícales que tuve un compromiso familiar impostergable. Van a preguntar, que pregunten. Una pausa. Es familiar e impostergable. Es todo lo que necesitan saber. Melissa se enteró de que había cancelado la reunión porque Patricia le contó, y Patricia se enteró porque Rodrigo le había dicho en una de sus visitas, sin darle importancia, como si fuera algo obvio. Fue ese detalle, más que cualquier palabra, lo que terminó de mover algo dentro de Melissa. La audiencia era a las 10 de la mañana. Melissa fue porque Patricia la invitó y porque ya era imposible fingir que lo que pasaba ahí no le importaba. Se sentó en el pasillo del juzgado con un café que no tomó. Rodrigo llegó a las 9:45 con su abogado y la vio. Se miraron. Él asintió. Ella también. Adentro, Valentina estaba sentada junto a Patricia con su vestido más limpio y los zapatos que Rodrigo le había traído el mes anterior cuando supo que había una audiencia. El juez era un hombre de 60 años, con anteojos y voz de quienes llevan décadas escuchando cosas importantes. Las preguntas fueron formales, procedimentales, necesarias. Rodrigo respondió con claridad y sin vacilación. Su abogado presentó el expediente. La trabajadora social entregó su informe que era favorable. Luego el juez se dirigió a Valentina. Tenía una forma de hablar con los niños que era directa sin ser brusca. Le preguntó cómo se sentía. Le preguntó si entendía lo que estaba pasando. Le preguntó si tenía preguntas. Valentina tenía una. Si él es mi papá, ¿yo puedo seguir viendo a Melissa? El juez la miró. Rodrigo la miró. Patricia disimuladamente sonrió. Eso depende de los adultos, dijo el juez con cuidado. Valentina lo consideró. Luego miró a Rodrigo. ¿Ella va a poder seguir viniendo? Sí, dijo Rodrigo sin dudar. Valentina asintió. El juez carraspeó suavemente. ¿Quieres que él sea tu padre, Valentina? La niña miró hacia la puerta, como si supiera que Melissa estaba al otro lado, aunque no podía verla. Luego miró a Rodrigo y dijo, «Ya lo es». El juez firmó. Afuera en el pasillo, cuando Rodrigo salió con Valentina de la mano, Melissa estaba ahí. Valentina la vio y fue directamente hacia ella y la abrazó con esa fuerza específica de los niños que aún no saben que los abrazos pueden ser complicados. Melissa la abrazó de vuelta y miró a Rodrigo por encima del hombro de la niña. Él no dijo nada. Tampoco lo necesitaba. Enero pasó. Febrero llegó con lluvia inusual para la temporada y con Valentina adaptándose al departamento de Rodrigo con una velocidad que a veces lo asombraba, poniéndole nombre a cada cosa, reorganizando sus zapatos cerca de la puerta para que los encuentres fácil, decidiendo que la ventana del estudio era la mejor para leer porque entra el sol de lado. Melissa iba los domingos. Traía pan dulce del mercado de Tlaquepaque, donde su tía tenía un puesto, y los tres desayunaban con una normalidad que se había construido tan despacio y tan sólidamente que era difícil señalar el momento exacto en que había comenzado. Un domingo de febrero, mientras Valentina dormía la siesta con el libro abierto sobre el pecho como siempre hacía, Rodrigo y Melissa estaban en la cocina lavando los platos con el radio encendido a un volumen bajo. Era una normalidad tan completa que por un momento los dos se quedaron callados con ella, sin necesidad de comentarla. «Me ofrecieron un puesto en la gerencia de eventos del Camino Real», dijo Melissa de pronto. «Empezando en marzo». Rodrigo siguió secando un plato. «¿Lo vas a tomar?» «Sí». «Bien». Ella lo miró de reojo. «¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres que diga?» «No sé, algo más». Rodrigo dejó el plato. La miró con esa seriedad que a veces era difícil de leer. «Dime qué quieres escuchar y te lo digo». Melissa se rió. Fue una risa breve pero real de las que llegaban sin aviso. «Eso es trampa». «Sí», admitió él. Ella dejó el vaso que estaba lavando en el escurridor. «Hay algo que llevo semanas pensando y no sé cómo decirlo sin que suene a algo que no es».
Dilo como sea. Me importas. Lo dijo directo, sin preámbulos, mirándolo. Me importan los dos, y no sé exactamente qué forma tiene eso todavía, pero me importa. Rodrigo la miró durante un momento sin decir nada. Luego dijo, bien, 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 porque a mí me pasa lo mismo y llevaba semanas sin saber cómo decirlo. Melissa sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero completa. ¿Tú, sin saber cómo decir algo? Hay cosas para las que no hay entrenamiento. Siguieron lavando los platos. Valentina siguió durmiendo con el libro. El radio siguió en su volumen bajo. Y nada cambió de golpe, pero todo había cambiado ya, de esa manera que tienen las cosas que se construyen despacio y por eso duran. Marzo llegó con Melissa en su nuevo puesto, con Valentina adaptada ya con la comodidad de quien ha encontrado un territorio propio, y con la familia Castellanos procesando todo a velocidades distintas. Amparo vino a conocer a Valentina un domingo sin avisar demasiado, con el pretexto de traerle algo de ropa que había comprado porque no pude resistirme. Y Valentina la recibió con la misma seriedad analítica con que recibía todo lo nuevo, y al cabo de 20 minutos estaba mostrándole su estante de libros con la autoridad de un bibliotecario. Amparo, cuando se despedía, tomó a Rodrigo del brazo en el pasillo. «Es muy lista esa niña». «Sí». «¿Y Melissa?» «También». Amparo lo miró con ojos de madre, que ha estado mirando a su hijo durante décadas. «¿Eres feliz?» Rodrigo pensó la respuesta de verdad, no la respuesta automática. «Estoy mejor que antes». «Eso ya es mucho». Fue en abril, en el patio del orfanato, un sábado que habían ido los tres a ayudar con una jornada de limpieza general, cuando Rodrigo entendió que había llegado el momento. Habían pasado el día pintando, moviendo muebles, reordenando el cuarto de juegos. Los niños ayudaron con entusiasmo irregular, como siempre, y al final de la tarde, todos estaban sentados en el patio con limonada, que Patricia había preparado, agotados y con manchas de pintura en lugares inverosímiles. Valentina tenía pintura amarilla en la oreja izquierda y no lo sabía. Melissa tenía pintura blanca en el pelo. Rodrigo tenía las manos azules porque el rodillo había explotado en el momento menos conveniente. Era perfecto. Rodrigo sacó del bolsillo de su camisa algo que llevaba ahí desde esa mañana. Era el collar, el mismo collar de siempre, pero lo había llevado con un joyero de confianza para restaurarlo con cuidado. La grieta en el brazo de la estrella había sido soldada tan delicadamente que si no sabías dónde buscarla no la encontrabas, y la cadena había sido reemplazada por una del mismo calibre pero nueva. Melissa lo vio cuando lo tuvo en la mano extendida y por un momento no dijo nada. «Te lo quité sin pedirte permiso», dijo él. No era verdad literalmente porque era ella quien lo traía, pero era verdad en otro sentido. «Quiero dártelo bien». Melissa bajó los ojos al collar. Cuando volvió a mirar a Rodrigo, había algo en su expresión que era más viejo que el presente, algo que venía de muy atrás y que no era tristeza, sino la cosa más parecida que existe a la paz. Rodrigo respiró. «Te prometí volver cuando no tenía nada. Hoy tengo todo, pero solo soy completo contigo». Una pausa. «No te pido que seas mi esposa todavía. Te pido que formemos la familia que soñamos cuando éramos niños. Los tres, despacio, como lo hemos hecho todo». Valentina, que había estado escuchando con la intensidad de siempre, dijo en voz baja, «Dice sí». Melissa se rió. Fue una risa que la sacudió entera, de esas que llegan cuando la emoción necesita una salida que no sea llorar. «No puede hablar por mí, Valentina, pero yo sé lo que vas a decir». Melissa miró a Rodrigo y dijo, «Prométeme que nunca volverás a olvidar quién eres. Nunca más». Ella extendió la mano. Rodrigo le acomodó el collar en la palma y ella misma se lo puso, que era como tenía que ser. «Entonces sí», dijo Melissa. Valentina aplaudió. Patricia, desde la ventana de su oficina donde había estado mirando sin disimulo, aplaudió también. Dos niños que no entendían exactamente qué celebraban, pero que sintieron que había que celebrar algo, aplaudieron también. El casamiento fue en junio, en el jardín del orfanato, porque no había otro lugar que tuviera más sentido. Pusieron sillas de jardín prestadas de 3 colonias distintas. Alguien consiguió una guirnalda de luces. La tía de Melissa vino desde Tlaquepaque, con tamales suficientes para todos, y se instaló en la cocina desde las 8 de la mañana, con la autoridad de quien ha llegado a un territorio que reconoce. No fue pequeño,
Fue exactamente del tamaño correcto. Amparo llegó con Ignacio y Sofía. Ignacio traía una expresión de quien ha decidido que está bien, aunque todavía no sabe bien por qué. Y Sofía traía una expresión de quien siempre supo que iba a estar bien. Se saludaron con Melissa con la cortesía sincera que a veces precede al afecto real, y eso fue suficiente para empezar. Valentina fue la damita de honor. Había practicado su caminar durante 2 semanas, con una seriedad que hizo reír a todos, y cuando llegó el momento, lo hizo con una concentración absoluta, los ojos al frente, los pétalos cayendo exactamente donde quería que cayeran. Rodrigo esperaba al frente en un traje sencillo, azul marino, sin corbata. Melissa llegó con un vestido blanco que había encontrado en un mercado de ropa de segunda mano en el centro y que había ajustado con ayuda de su tía. Traía el cabello suelto y el collar, como siempre. El juez que ofició no era el mismo del juzgado de adopción, pero era amigo de Patricia, y hacía estas ceremonias con una calidez que los jueces del juzgado raramente practicaban. Las palabras que se dijeron el uno al otro no las habían ensayado, porque los dos habían acordado que era mejor así, que lo ensayado tiene una forma diferente a lo verdadero. Rodrigo dijo: «Aprendí tarde lo que olvidé demasiado rápido, que el dinero es una herramienta, no una medida, que la dignidad no depende de a qué mesa te sientas, sino de cómo tratas a quien está de pie, y que el amor no desaparece cuando las personas se pierden, solo espera en el cuello de quien supo guardarlo». Melissa dijo: «Crecí aprendiendo a guardar las cosas importantes con cuidado porque no había muchas, este collar, esta promesa, y ahora esta familia. No sé qué viene, pero sé que lo que construimos vale porque lo construimos despacio y con la verdad». Cuando se pusieron los anillos, Valentina, que estaba parada junto a ellos con su ramo pequeño, asintió con la cabeza con la expresión de quien verifica que todo está en orden. La fiesta duró hasta las 9 de la noche, con música que nadie contrató, pero que fue llegando sola. La tía con su radio, un vecino del orfanato con una guitarra, los niños mayores que pusieron canciones desde el teléfono de Patricia. Se bailó sin coreografía, y se comió bien y se rió fuerte, y cuando Valentina finalmente cayó dormida en una silla, con la cabeza sobre el hombro de Amparo, que la sostuvo sin moverse durante 20 minutos para no despertarla, Rodrigo lo vio desde el otro lado del jardín y pensó que si hubiera tenido que describir lo que quería que fuera su vida, no hubiera sabido llegar a esto, pero que esto era exactamente lo correcto. Melissa estaba a su lado. Él le tomó la mano sin decir nada. Ella apretó la suya. Más tarde, cuando ya casi todos se habían ido y solo quedaban los más cercanos recogiendo, Valentina despertó y buscó a Rodrigo con los ojos medio abiertos. Lo encontró. «Papá», dijo, con esa simpleza absoluta de las palabras que no necesitan explicación. Rodrigo fue hacia ella, la cargó aunque era ya demasiado grande para que la cargaran, y ella de todas formas apoyó la cabeza en su hombro. Melissa puso la mano sobre la espalda de la niña. El collar brilló un momento con la última luz de las guirnaldas antes de que alguien las apagara. El árbol de guayaba seguía en la esquina del patio, exactamente donde siempre había estado, y el jardín quedó en silencio, y fue un silencio del tipo bueno, del tipo que no pide nada porque ya tiene todo. Así terminó la historia de un niño que olvidó quién era, de una niña que nunca lo olvidó, de un collar que guardó una promesa 22 años, y de una familia que se eligió en el único lugar donde las dos personas que la formaron aprendieron que el mundo podía ser bueno aunque tardara en demostrarlo. ¿Qué nota le darías a esta historia del 0 al 10? Tu opinión es muy importante para seguir mejorando el contenido. Déjala en los comentarios, me encantaría leerla.